te agradezco muchísimo que nos acompañe el diputado Arturo Ávila, diputado de Morena por el estado de Aguascalientes, uno de los más hermosos de toda la República, lleno de riqueza, donde en la Plaza de San Marcos llegan los valientes con sus gallos de colores. Así Querido es. Arturo, diputado, ¿cómo estás? Así dice la canción. Sí. ¿No? Me da mucho gusto verte, Juan, como siempre. Gracias por invitarme. Oye, una reunión que sostuvo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum con los coordinadores parlamentarios de Morena en Palacio Nacional. Me parece que en el contexto de lo que presenta el Instituto Nacional Electoral como su propuesta de reforma electoral, Sí. Arturo. Bueno, a ver, a mí me da mucho gusto decirle a la gente que el ejercicio que estamos viviendo de abrir mediante una comisión presidencial una iniciativa de ley me parece que es algo muy positivo. La gente allá afuera debe de saber que normalmente el Ejecutivo, es decir, la presidenta, tiene las facultades para mandar iniciativas a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, que exista un proceso legislativo, obviamente, dentro de la Cámara de Diputados o de Senadores. Después, si es una reforma constitucional, como se pretende en este caso, que sea aprobado por más de 17 congresos locales, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esta comisión presidencial, estamos hablando de la primer parte, de la construcción de una iniciativa, ¿no? Y por eso llama mucho la atención empezar a ver que la oposición, o por ejemplo Alito Moreno, lo escuchaba ahorita, ¿no?, pretenden construir narrativas alrededor de que viene una ley para tratar de hacer un régimen autoritario, para tratar de impulsar cambios que van a volver o que van a reducir la democracia en nuestro país. Nada es más falso. Nada es más falso. ¿Qué se está buscando en realidad? Pues el reclamo de la gente. El primer reclamo es, oye, yo no quiero plurinominales que pues respondan a una lista de personajes que no tienen mérito, que si hoy caminaran por las calles, pues seguramente les aventarían una cubeta de agua, ¿no? Ya no queremos Jorges Romeros en las listas de plurinominales, ¿no? Que gente que gobernó terriblemente mal una alcaldía, por ejemplo, y que tiene 22 carpetas de investigación abiertas. Ya no queremos Alitos Morenos encabezando también las listas de plurinominales, ¿no? Que se ha convertido en un personaje ahora de extrema derecha, ¿no? Y que su círculo de diputadas, de diputados, pues son palomeados por él. Y palomea al que mejor lo defiende y al que es más porro, ¿no? Tiene ahí un índice de porristas o de porros que lleven a cabo actividades que son violentas dentro del Congreso, ¿no? Lo que quiere la gente, lo que quiere el pueblo de México son diputadas y diputados que vayan a territorio, que toquen la puerta, que los conozcan, que respondan a los reclamos, ¿no? Y eso me parece que es bastante válido. Entonces, oye, ¿cómo se construye esto? Pues busquemos un modelo en donde los ganadores obviamente ocupen un escaño, en donde los que no ganen estén debidamente representados, en donde cuidemos las minorías, por supuesto, porque tenemos partidos. Los pluris cuidan las minorías, representan a las minorías, es una figura que fue concebida para ello. Deberían de. Sí. Es decir, sí tenemos que buscar un esquema en donde se cuide mucho la representación de las minorías, ¿no? Y esto hay que decirlo. ¿Por qué? Porque incluso nuestros partidos aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, han sido fundamentales en la agenda legislativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y entonces es relevante que se considere, incluso también para los partidos de oposición, la representación debida, ¿no? Otra cosa que es relevante, pues buscar que la democracia nos cueste lo que nos tenga que costar, Juan. Porque en el pasado, con el argumento que se tenía de que en un país donde había un partido único, hegemónico, que ahí sí era el PRI, ¿no?, pues lo que costara la democracia no importaba. Y es como se constituyó un sistema electoral que era muy caro y muy de privilegios. Así es. Había presidentes y consejeros que ganaban más de 700,000 o 800,000 pesos y tomamos en consecuencia todas las compensaciones económicas que tenían. Hasta Harley, ¿no?, tenían para sus mensajeros, tenían motos, ¿no?, tenían cocineros, tenían pagados los viajes, podían tener cocineros privados, les pagaban el súper, es decir, era un exceso, ¿no? Y todo esto era a nombre de la democracia, ¿no? Entonces me parece que hoy México tiene ya una democracia consolidada. Hoy es más democrático nuestro país que cuando estaba Luis Carlos Ugalde, que permitió que se robaran una elección, o que cuando estaba el propio Lorenzo, ¿no?, que criticó fuertemente y que hizo burla de los pueblos originarios, ¿no? Así es. En nuestro caso hoy
pensamos que la democracia debe costar lo justo para que exista un proceso democrático, no menos y no más. Debilita a las minorías, no. Atenta contra la democracia, significa un retroceso a En lo ella, absoluto, como todo lo señalan, limita la pluralidad política, concentra el poder en el partido gobernante. En lo Arturo. absoluto, Ajá. todo lo contrario. Y fíjate, hay quien incluso, y no voy a dar nombres, de la oposición nos dice, oye, pero ¿por qué ustedes quieren reducir el gasto público si Morena es el partido que más recursos obtiene? ¿No? De verdad les preguntan esa es la eso. lógica, ¿no? Pues que así van de pensar. Y yo, claro, y entonces les digo, pues porque ese dinero lo podríamos ocupar quizás para hospitales, quizás para incrementar las pensiones, quizás para cosas que verdaderamente beneficien a las y a los mexicanos. Pero en el imaginario colectivo de la oposición, pues esa lana se la embolsan, ¿no? Ya supimos, tú tienes aquí una colaboradora que es Luisa Gutiérrez del Partido Acción Nacional, presidenta del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, con quien me toca debatir en algunas mesas de la Ciudad de México, y ya sabemos, por ejemplo, que incluso firman contratos con los que pagan otros gastos, ¿no? Así es. Entonces, pues es ahí interesante, ¿no? Por supuesto. Oye, Arturo, me parece que hay que seguir conversando mientras se discute esta iniciativa de reforma que, como bien señalas, pues está en sus primeros pasos, se está construyendo, tendrá que venir en su momento una discusión legislativa por parte de todas las bancadas y me imagino que habrá foros, ¿no? Habrá foros, sí, claro. Parlamento abierto, por supuesto. El día de mañana, ya lo anunció Ricardo Monreal hace unos minutos en una rueda de prensa que dio en la Cámara de Diputados, están invitados los presidentes de las juntas de coordinación políticas del Senado, de la Cámara de Diputados, con la Comisión Presidencial para la entrega formal del trabajo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Vienen buenas cosas para México. ¿Y las discutimos aquí? Claro, por supuesto. Gracias, querido Arturo. Juan. Muchísimas gracias, Juan. Muy feliz año, ¿eh? Muy feliz año igualmente, querido Juan. Nos Gracias damos por la una invitación. pausa, no se vaya. Más adelante.